¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea a través de este video. Me llamo María Elena Rivera, me formé como terapeuta familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia en la Ciudad de México y tengo muchos años haciendo investigación sobre diferentes aspectos de la familia. Desde que vine a trabajar a Michoacán, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, incorporé en los estudios de familia el tema de migración y de eso vamos a conversar el día de hoy. Les quiero dar las gracias por recibirme a través de este video y compartir con ustedes dónde estoy el día de hoy. Me encuentro en un salón de clase de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Les voy a presentar a mis estudiantes de sexto semestre. Quinto semestre me dicen. Miren, este es el salón de clase que nos está acompañando en este momento y justo ellos tienen una materia que se llama análisis de la estructura familiar. El tema de migración no forma parte del contenido básico de su programa de estudios, como no se encuentra en muchos programas de estudio de licenciatura, de maestría o de doctorado. Sin embargo, una de las ideas que quisiera transmitirles es que hemos estado invisibilizando la importancia de este tema en materia justo de dinámica familiar y específicamente en el contexto de México. ¿Por qué? El dato duro es que ahorita, el día de hoy, hay un poco más de 10 millones de personas que nacieron en México que se encuentran viviendo en Estados Unidos. Algunas de ellas con documentos que les permiten trabajar y otras más están trabajando sin contar con esos documentos. Entonces 10 millones de mexicanos están en Estados Unidos, pero cerca de 40 millones de mexicanos, ya sea de primera, segunda o tercera generación, viven en Estados Unidos. Es decir, posiblemente ya nacieron allá, pero tienen padres mexicanos o tienen abuelos mexicanos o vivían en Texas o en California o en Nuevo México o en Arizona cuando después de la guerra que hay entre México y Estados Unidos se mueve la frontera y resulta que ellos no migraron, sino simplemente el movimiento de la frontera hace que pertenezcan ahora a Estados Unidos pero que tengan sus raíces mexicanas. Hago énfasis en este contexto porque parte de nuestra identidad nacional va acompañada del tema de migración, ¿no? O sea, somos México, un país que desde hace muchos años está enviando al extranjero a su gente a buscar mejores condiciones de trabajo. En muchas ocasiones porque no había suficientes recursos económicos en sus hogares, en muchas otras porque se convirtió en parte de la tradición familiar, en parte de la cultura de la localidad donde vive la gente, y entonces es un ir y venir que es cotidiano para muchas familias. Esta cotidianidad es más fuerte dependiendo de la parte del país en donde se encuentren las familias. Entonces, por ejemplo, voy a voltear la cámara para preguntarle aquí a mis estudiantes de Michoacán. Les voy a pedir que levanten la mano quienes tengan su papá o su mamá o un hermano o una hermana o un abuelo o una abuela viviendo en Estados Unidos en este momento. Estamos hablando que al menos una tercera parte de este salón de clase tiene un familiar directo migrante. Ahora, si le agregamos a esta lista no necesariamente alguien tan cercano, alguien un poquito más lejano, como un tío, tía o primo, ¿quiénes tendrían, además de sus papás, su mamá, un tío, tía o primo? Les pediría que el primer grupo, el que levantó la mano la primera vez, la vuelva a levantar. Y ahora el segundo grupo son los que tienen tíos. Ahora les voy a pedir que bajen la mano y levanten la mano los que no tengan familiares migrantes, ni tío, ni primo, ni papá, ni mamá. Solo tenemos a una persona en el salón de clases que no tiene familiares migrantes. Ahora yo invitaría a los que están allá viéndonos en la Ciudad de México a que hicieran el mismo ejercicio.
¿Quiénes de los que están ahí tienen un integrante de la familia con una liga directa? No es solo la familia nuclear, que normalmente es papá, mamá o hijos, sino que estamos incluyendo a los abuelos. ¿Quiénes tienen un familiar directo? Abuelo, abuela, papá, mamá, hermano, hermana, que vive en el momento actual en Estados Unidos. Y luego que hagan el mismo ejercicio, quienes además de ellos tienen tíos, primos u otros familiares que están siendo migrantes en este momento. Es impresionante que, siendo la migración un tema que acompaña la historia de México desde hace muchísimos años, en los libros de texto, por ejemplo, apenas si se hace referencia al fenómeno. No tenemos espacios de reflexión para analizar cuáles son esas condiciones de la situación actual del país que forzan a que muchas personas tomen esa decisión, a pesar de tener muchísimos riesgos en el cruce de la frontera. Entonces, si nos vamos al campo de la terapia familiar, ¿qué implicación tiene para una familia el que uno de sus integrantes tome la decisión de irse a vivir a otro lado? ¿Qué implicación tiene que se vaya el papá? O que se vaya la mamá. O sea, en México tenemos la tradición de que los varones son quienes se van predominantemente y son las mujeres las que se quedan al cuidado de casa. Sin embargo, hay otras culturas como la de las Filipinas, por ejemplo, o la de Ecuador, en donde quienes tradicionalmente migran son las mujeres, que son contratadas para cuidar a niños de otras familias y dejan en sus lugares de origen a sus propios hijos. Entonces, lo que nos dice el enfoque sistémico es que cualquier movimiento de un integrante de un sistema, lo que va a generar en el sistema es la necesidad de buscar el equilibrio y reacomodarse y compensar el rol del que se fue a través de que otro de los integrantes de la familia cubra ese rol. Entonces vemos a muchas familias con un papá ausente teniendo una mamá que cubre ambos roles, ¿no? Ya sea el de proveedora económica, pero también todo el maternaje, todo el cuidado de la casa que tradicionalmente hacía. O tenemos otros integrantes de la familia que son invitados a compensar el rol de aquel que se fue, como serían los abuelos, como sería algún tío, o como sería quizá hasta los padrinos. Yo, de las experiencias más bellas que he tenido justo en la UNAM, en la Clínica de Atención Psicológica, es la solicitud de terapia para un joven hecha por su padrino, porque como el papá estaba en Estados Unidos y a él le habían encomendado al niño desde que era bebé, entonces se tenía que hacer cargo de acompañar a la familia para que este joven que estaba teniendo conductas delictivas dejara de robar y emprendiera como el buen camino apoyado de un proceso de acompañamiento terapéutico a través de una terapia familiar. Estas familias cambian su forma de organización pues dependiendo del contexto, dependiendo de su sistema de creencias, de los recursos que cuentan hacia el interior de la familia y en sus redes de apoyo. El caso de este padrino que les cuento venía de un contexto semirural de la Ciudad de México, que es Xochimilco, pero sería fácilmente encontrable aquí en Michoacán o en otras comunidades en donde los lazos no solo se estrechan con la familia nuclear, con la familia extensa, sino también con estos otros personajes importantes como pueden ser los padrinos o madrinas. Que es importante que un terapeuta familiar o un investigador sobre familias sepa en relación a migración y familia, pues que ahorita, en los últimos años, se dejó de hablar de la migración de quienes se van de México a Estados Unidos o a Canadá y se empezó a hablar más del retorno. Se están restringiendo las fronteras, nos están regresando a la gente más rápido, la
detienen después de situaciones de mucha exposición, de racismo, que siempre ha existido, pero que la política migratoria de los últimos años se ha exacerbado todavía más. Y entonces están regresando tres tipos de personas, ¿no? Las que ven un poco como esa frase que todos hemos escuchado alguna vez, las que ven las barbas del vecino cortar y ponen las de ellos a remojar, ¿no? O las que sí están aprendiendo en cabeza ajena, o sea, están viendo que la vecina, el amigo, ya lo detuvieron y ya lo regresaron a México y se quedó en una situación económica terrible, no pudo rescatar sus bienes, sus hijos ha sido un problema enorme porque son nacidos en Estados Unidos y no les tramitaron los papeles de binacionalidad y no se los pueden traer a México. En esos panoramas tan desoladores, tan dolorosos como de desgarramiento familiar, hay personas que prefieren organizarse, planear el regreso y venirse a México antes de que los manden de regreso en una situación no planeada, que serían los retornados voluntarios. Hay otros más que reciben notificaciones de cierto periodo de gracia para que planeen el retorno y se regresen, y si no, se les va a buscar y se les va a pedir formalmente que regresen, que también pudiéramos decir que es un retorno voluntario pero no agresivo. Y hay otro tipo de retorno que ese sí es involuntario, forzoso, dramático, doloroso, que es a aquellos que son detenidos, enviados a centros de detención por un mes, 2, o lo que le convenga al centro de detención, porque se sabe que son negocios privados como hoteles, en donde cada día que la persona pase en esos centros, pues es un ingreso más para el dueño de ese lugar. Las implicaciones familiares de que un familiar que ha estado mucho tiempo fuera regrese al hogar también son muchas. Y ese es otro escenario en el que tendríamos que pensar. Entonces regreso. Uno, el de las familias de los que se van. Otro, el de las familias de los que retornan voluntaria o involuntariamente. ¿Cómo lo recibe la comunidad? ¿En dónde se van a colocar laboralmente? ¿Cómo se va a integrar ese niño al ambiente escolar? ¿De qué manera se va a comunicar con su familia? Si habla inglés o habla purépecha inglés, pero no ha dominado el idioma español, que es justo con el que se va a enfrentar en el sistema escolar en México a su retorno. O igual sí hablan español, pero no tienen todos los códigos de convivencia y de relación con los otros en este proceso de retorno. Entonces, estamos hablando que los retos de los procesos de adaptación a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario asociados con la migración de retorno son muy grandes. Y en el caso de Michoacán, nosotros tenemos el segundo lugar a nivel nacional de emigración, ¿no? Ahora sí que solo hay un estado que nos gana en cuanto al número de personas que salen fuera del país, pero somos el estado que ocupa el primer lugar en repatriados, es decir, aquellos que nos lo regresan de manera involuntaria al estado. Y la cantidad de personas que están retornando, ya sea por repatriación o por retorno voluntario, pues es impresionantemente grande. Entonces, ese es el panorama global. Ahora imaginemos la dinámica de una familia en donde quien estuvo enviando dinero a lo largo de muchos años, que sabe que se sacrificó por el bienestar de la familia y que quisiera ser recibido pues con todo el reconocimiento de su esfuerzo, muchas de las veces lo que encuentra pues es el enojo de los hijos que le reclaman el por qué se fue si ellos no le pidieron que se fuera. Si quizá en su intención, en su voluntad, en su corazón,
lo que hubieran querido era que no importaba que no hubiera más dinero, pero que sí hubiera presencia y acompañamiento del papá o de la mamá ausente, ¿no? Hay otros más que logran compartir el sueño del que se va y entran en ese sistema de creencias de está bien, ¿no? Qué bueno que hay más ingresos, qué bueno que con lo que manda mi mamá o mi papá sí estamos pudiendo ir a la escuela, estamos pudiendo pagar el médico, estamos invirtiendo quizá en semilla para el terreno que tenemos por ahí. Ven en relación a otras personas de su misma comunidad mejorada su situación económica, pero al mismo tiempo, aunque reconozcan esas ventajas, pues están presentes las otras situaciones que es el costo de la ausencia física del otro integrante. Entonces llega este papá y se encuentra con hijos que por un lado habrá algunos que estén agradecidos, habrá otros que estén enojados y otros más que están indiferentes, ¿no? Que no tienen forma de acercarse o de vincularse con este papá o con esta mamá, porque lo que nos han dicho en muchas ocasiones en las investigaciones y en el salón de clase cuando conversamos de este tema, me dice, es que yo sé que es mi hermano, pero no lo conozco. O yo sé que es mi padre, pero pues, ¿de qué platico con él? O los papás que tienen poco entrenamiento justo en la expresión del afecto, no saben cómo reencontrarse con esos hijos a los que dejaron ausentes tanto tiempo. Y estoy poniendo el contexto y la situación de una familia integrada donde todavía hay un papá, una mamá, unos hijos. En el caso de muchos, sobre todo varones, retornados de manera involuntaria, lo que se encuentran es que están nuevamente en sus comunidades con papás envejecidos, o sea, muy, muy, muy mayores, algunos de ellos ya fallecieron, y sin redes de contacto en la comunidad. ¿Qué quiero decir? Que ya ni el señor de la tienda, ¿no?, a donde iban cuando eran niños, ya ni el señor de la tienda está, ya no está el amigo porque ya se fue a otro lado, la exnovia o la prima, pues cambió tanto su vida que no hay manera también de vincularse con ella, y entonces están ciertamente en el país donde nacieron, con la familia a la que pertenecen, pero con una enorme dificultad para volverse a integrar, a arraigar, a encontrar cómo adaptarse en esta comunidad, agregándole la situación que todos conocemos que tiene nuestro país, que son pocas fuentes de empleo. Entonces, el reto para los psicólogos implica también el trabajo con las familias, pero el trabajo a nivel comunidad y a nivel sociedad para modificar estas condiciones de vida que hacen que la gente siga buscando irse o que se siga yendo por motivos de un salario insuficiente y no porque justo quieren hacer un posgrado o porque están compitiendo a nivel internacional por un puesto que les genere el salario que ustedes desean, pero tienen esas competencias y esas capacidades para poder lidiar en una contienda con jóvenes de otras partes del mundo. Hago aquí un pequeño respiro como para preguntarme qué cosas pudieran interesarles que conversemos adicionalmente en materia de familia y migración. Quizá contándoles lo que hemos venido trabajando. Nosotros hemos enfocado el esfuerzo o la mirada desde la psicología hacia la migración en los recursos psicológicos que tiene la gente para enfrentar diferentes situaciones de vida, en este caso las de migración. Creemos que hay recursos personales que pueden ayudar a manejar las situaciones adversas de mejor manera, y cómo la gente enfrenta la tristeza, por ejemplo, les da mejores elementos para situaciones de separación
como las que están asociadas con la migración, puedan ser mejor manejadas por los familiares que se quedan como por los familiares que se van. Otro recurso psicológico con el que trabajamos es el manejo del enojo. Otro más es cómo recuperas el equilibrio ya que lo perdiste, ya sea que te enojes o que te pongas muy triste. Y finalmente lo que sería el autocontrol, sobre todo para no explotar en la manifestación agresiva del enojo, ¿no? O sea, cómo me autocontrolo para poder lidiar en la vida cotidiana de mejor manera con las personas que me rodean. La otra parte de los recursos muy importantes con los que trabajamos son los recursos sociales. ¿Cómo está la red de apoyo de las familias migrantes? ¿Cómo está su capacidad para buscar una persona de confianza a quien contarle las cosas cuando lo necesitan? Pero también cómo está su capacidad para pedir ayuda cuando la necesitan. Hemos encontrado que muchos problemas de salud mental se asocian no a no tener red de apoyo. En general, muchísimos mexicanos tienen red de apoyo. Lo que no hacemos o no lo hacemos suficientemente bien es saber pedirle ayuda a esa red cuando la necesitamos, o tolerar la frustración de que quizás si pedimos ayuda a la primera no nos funcionó como queríamos y algunos se desaniman y ya no continúan haciendo ese trabajo de insistencia, y pues una no es ninguna, hay que insistir. Y el trabajo en la capacidad de pedir ayuda a la gente es importante también en temas migratorios. Y finalmente, regresando al motivo de la conversación sobre familia y migración, un importante recurso con los que cuentan las familias pues es la familia en sí, el trabajo en la unión y el apoyo familiar, el trabajo en la expresión del afecto, el comunicarse con la familia, es sumamente importante y fortalecedor de los sistemas familiares, y ello acompañado de un ambiente familiar cordial en el que no haya la sensación de niveles de conflicto altos, permitirían un entorno que favorezca ahora sí que crecer en familia, aunque un papá no esté presente, con comunicación y con unión y apoyo a la distancia se pueden compensar muchas cosas. Esto que les estoy platicando está fundamentado en varias investigaciones en donde hemos evaluado los recursos psicológicos individuales, familiares y sociales de migrantes que están en Estados Unidos, familias de migrantes que están en México, y también de estudiantes que viven migración interna, quizá como los estudiantes universitarios. Y lo que hemos encontrado es que las personas que necesitan más apoyo psicológico son los familiares de los migrantes que se quedan. ¿Por qué? Porque quienes se van, en el puro hecho de enfrentar tantas adversidades en el cruce de la frontera y en la adaptación en el nuevo país, fortalecen sus recursos psicológicos en muchas maneras. Los que retornan sería otro grupo especial que requiere atención, porque sí vienen desgastados, adoloridos, destrozados si hubo un proceso de separación familiar en donde parte de la familia se quedó en un lado y parte se quedó en el otro, y se complica todo este panorama con los escenarios que les planteaba cuando no hay trabajo y cuando regresas y ya no encuentras familia de este lado y parte de tu familia se quedó del otro. Pues serían estos grupos de especial vulnerabilidad. Y todavía, que no va a ser motivo de esta conversación, pero imagínense que si le agregamos un nivel más de complejidad, estaríamos hablando de lo que viven los migrantes que están en tránsito por el país, en procesos de caravana de migrantes, que no pueden cruzar y que entonces están de manera intermitente esperando pues que se les permita en algún momento refugio en México o refugio en Estados Unidos.
esta sería una condición de ambigüedad, de impas, de incomodidad, que trae otros impactos y consecuencias psicológicas en las personas que lo viven y en las comunidades que están recibiendo a migrantes en tránsito. Hay que conversar lo que están viviendo en la frontera, en Mexicali, en Tijuana, en Reynosa, en Laredo, y bueno, todo lo que ocurre en nuestra frontera sur. Pues como verán, esto tiene muchísimo de dónde seguir conversando. Sí les quiero dejar herramientas de trabajo, de conversación sobre familia, migración, recursos psicológicos. Les invitaría a bajar los muchos capítulos del libro, artículos que tenemos sobre el tema, y solo les pediría que pongan en internet las palabras clave familia, migración, recursos psicológicos, que pongan mi nombre, Marielena Rivera Heredia, y no trabajo sola, hay un grupo de 4 investigadoras dentro de la Facultad de Psicología que somos cuerpo académico, que estamos en la misma línea de investigación, y 8 más que no solo trabajan estos aspectos que hemos estado conversando, sino con grupos poblacionales muy particulares, como sería con adultos mayores o con jornaleros agrícolas migrantes. Creo que estamos haciendo un camino ya andado, ya tenemos 10 años en esta línea de investigación sobre familia y migración, y vamos acompañándonos de mucha gente en este camino. Tuvimos el acompañamiento de Claudia López Becerra, que es ahora sí que quien me hizo la invitación a acompañarnos este día, y ella, gracias a la estancia de investigación que hizo con nosotros, está aportándonos conocimientos sobre violencia en el noviazgo en jóvenes hijos de migrantes. Ya esperaremos los resultados que Claudia pueda compartirnos, pero de este lado lo que podamos también aportarles, ya sea los instrumentos que hemos desarrollado para el trabajo con familias, como la escala de recursos psicológicos a nivel individual, familiar y social, o algunos instrumentos para medir sucesos estresantes en mujeres migrantes, pues están a su disposición y en acceso libre por internet. Y pues les agradezco su acompañamiento, su paciencia, y espero conocerlos personalmente. Y aquí a mi salón de clase también, el tiempo que nos están dedicando a explorar el tema de migración con ustedes es valioso. Muchas gracias. Pues nos despedimos.